Hola niños y niñas, espero que estén todos muy bien. Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de lenguaje y comunicación en tercero básico. Nuestro objetivo a trabajar el día de hoy es conocer los elementos del cuento, en específico el ambiente y los personajes. La unidad que estamos trabajando es la unidad número 1, que se llama Un abrazo a la infancia, y esta clase es la número 8 de nuestras clases virtuales. Comencemos entonces con los elementos del cuento. Cuando nosotros hablamos de elementos del cuento, estamos hablando de las características de una narración que lo hacen propiamente tal un cuento o un texto narrativo. Estas responden a la pregunta ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y quiénes? ¿Ya? En esta clase vamos a responder solamente a dos preguntas, ¿qué es?, ¿dónde? ¿Y quiénes? Para responder a la pregunta ¿dónde?, vamos a utilizar el elemento del ambiente. El ambiente es el lugar físico o temporal donde se van a desarrollar las diferentes acciones de este texto narrativo. Por ejemplo, si nosotros vamos a contar un cuento sobre algo que nos da miedo, ¿cierto?, o una casa embrujada, vamos a utilizar el ambiente en un lugar que sea adecuado para esta narración. Por ejemplo, un castillo embrujado, una habitación que tenga diferentes cosas que me causen miedo, o puede ser una casa o un departamento donde hayan cosas que están sucediendo que empiezan a dar el ambiente de esta historia de terror. Otro elemento del cuento que es muy importante son los personajes. Los personajes responden a la pregunta ¿quiénes?, ya que son las personas, animales o cosas que hacen o van desarrollando estas acciones. Estos personajes pueden ser tres tipos: el protagonista, secundario o antagonista. Cuando estamos hablando del personaje protagonista, es aquel donde se centra la historia. Sin este personaje, la historia no existe, ¿ya? Es el personaje más importante de la historia y en el cual se van desarrollando cada una de las acciones. Por ejemplo, si nos basamos en un cuento muy conocido como Blancanieves y los 7 enanitos, el personaje protagonista sería Blancanieves, ya que toda la historia se basa en ella, ¿cierto? Luego tenemos los personajes secundarios, que son aquellos que aparecen en el texto, desarrollan algunas acciones, pero no son tan importantes como el protagonista. En este caso y en este ejemplo del cuento serían los enanitos, ya que van desarrollando cada una de las acciones, pero tienen como un personaje o tienen algo más bajo que el protagonista. Son menos importantes. Y finalmente está el antagonista, que es el personaje o el villano generalmente, ya que este personaje es el que no quiere que el protagonista logre sus objetivos. Hace todo lo posible para que el protagonista no pueda alcanzar sus objetivos o sus metas. En este caso sería la bruja malvada o la bruja del bosque, ya que ella le tenía tantos celos a esta niña que es Blancanieves. Ella quería que Blancanieves no alcanzara ninguna de sus metas y la quería asesinar, ¿cierto? Bueno, luego de comprender esos elementos del cuento, el ambiente y los personajes, vamos a desarrollar nuestra guía de aprendizaje. La primera parte de nuestra guía tenemos un texto muy breve, que es un texto narrativo, el cual voy a leer y pone mucha atención para después desarrollar las preguntas a continuación. Cuyen y el árbol de la amistad. Hace tiempo la tía del jardín llegó a la sala con una niña que nadie conocía. Su nombre era Cuyen y venía desde muy lejos. Cuyen era mapuche y a todos los niños les encantaba conversar con ella, pues conocía muchos cuentos divertidos. Pablo era el único niño que siempre se reía de ella. Hasta que un día Cuyen le contó la historia del árbol de la amistad que tenía en su patio. Como Pablo no le creyó nada, lo invitó junto a otros compañeros a conocerlo. Los niños fueron a su casa y empezaron a cantar y a hacer rondas alrededor del árbol. Pablo se divirtió mucho jugando y sin darse cuenta se hizo el mejor amigo de Cuyen. Ahora responde estas preguntas en tu guía. ¿Qué personajes existen en la historia? ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Y de dónde es originaria Cuyen? ¿O de qué pueblo viene Cuyen? Ahora apliquemos lo aprendido.
Esta vez lo vas a hacer en el libro de lenguaje y comunicación que te llevaste a tu hogar. Vas a leer el texto La pequeña Masai, que se encuentra desde la página 10 a la página número 12. Es el texto que aparece aquí en la imagen. Yo no lo voy a leer porque es muy largo, ¿cierto? Pero te puedo dar algunas pistas. Este texto lo leímos la primera semana que ingresaron a clase y fue muy entretenido porque tiene diferentes partes, tiene diferentes animales y personajes que a ustedes les gustaron mucho. Y su personaje principal es la pequeña Masai, una niña de un pueblo, ¿cierto?, que vive alrededor de una selva en la cual se va encontrando con diferentes personajes y van desarrollando toda una historia. Luego de que lean este cuento, van a responder estas breves preguntas. ¿Qué personajes hay en el texto? ¿Qué tipo de características se dan a conocer de los personajes? Recuerde que hay dos tipos de características. Físicas son todo lo que yo veo de las personas o los personajes, cómo son, ¿cierto? Si son altos, si son bajos, si son gordos, si son flacos, si son blancos, si son morenos, etc. Y las características psicológicas es cómo son en sus sentimientos o cómo ellos son por dentro. Si son buenos, si son malos, si son tranquilos, si son celosos, etc. Finalmente, la última pregunta dice, ¿en qué ambiente se desarrolla la historia que acabas de leer? ¿Dónde se desarrolla esta historia? ¿En la ciudad? ¿En la selva? ¿En un patio? ¿Dónde se desarrolla? Ahora, escribe en una hoja de blog o de cartulina un cuento donde los personajes sean una niña o un niño, el que tú quieras, un adulto y una mascota, la que tú quieras. Puede ser un perro, un gato, un león, lo que tú quieras. Y que está ambientado en el sector donde tú vives. Eso quiere decir que tú tienes que crear un cuento que esté ambientado en este sector, ¿cierto? En la villa donde tú vives, y sus personajes deben ser un niño o una niña, un adulto y una mascota. Además, recuerda realizar un dibujo sobre la historia en tu hoja para luego enviar el trabajo a la profesora. Si tienes preguntas o dudas de cómo enviar este trabajo vía Classroom, me lo puedes enviar al WhatsApp o yo te puedo contestar las respuestas para que puedas enviarlo a nuestra plataforma virtual y yo después pueda revisarlo. También te dejo invitado para que ingreses a estas plataformas virtuales que son Google Classroom, que la puedes descargar en tu teléfono móvil de tu mamá o tu papá o tu apoderado y verás cada una de las clases que se imparten en tu curso. Tú pinchas la clase que estás específicamente, por ejemplo, lenguaje tercero básico, y te va a aparecer de esta forma. En esta parte la profesora, en este caso yo, te puedo escribir algún mensaje o te puedo dar alguna tarea para que tú puedas desarrollar. También los invito a suscribirse al canal de YouTube Escuela Libertador para que puedan ver cada uno de los videos que se van subiendo semanalmente. Y finalmente, si no lo han hecho, descarguen la aplicación de Google Classroom en los teléfonos móviles, papitos y mamitas, para que así sea mucho más fácil el aprendizaje de los niños y también sea significativo y gratificante. Bueno, con esto me despido, espero verlos en las clases de Google Classroom y también que me vean en un nuevo video de lenguaje y comunicación. Cuídense mucho, chao chao.